Buenos días, tengo el agrado de presentar este panel de discusión cuya pregunta es ¿cómo optimizar las estrategias? Buenos días, tengo el placer de presentar este panel de discusión de cómo optimizar las estrategias COVID a largo plazo. Conmigo se encuentran el doctor Francisco Ferreira de London School of Economics, la doctora Adriana Arriaza de la Corporación Andina de Fomento, el doctor Vicencio Berardi de la Universidad NAMU, el doctor Rómulo Chumacero de la Universidad de Chile. Ayudándome en esta presentación se encuentra la doctora Lieke Andersen para ayudar a visualizar sus preguntas y poder transmitirlas a nuestros panelistas. El primer panelista a exponer su paper va a ser el doctor Francisco Ferreira de London School of Economics con el documento de la estimación de la mortalidad global y los efectos en la pobreza del COVID-19. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Andrés y Lieke por la invitación. Es mi segunda BCDE. La primera fue más divertida porque yo estaba en La Paz con ustedes presente, pero ahora, bueno, lo vamos a hacer desde aquí. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces voy a share mi pantalla acá, a ver. Espero que la puedan ver. Mi presentación, mi ponencia han pedido que hablemos 10 minutos. En primer lugar, les pido perdón porque voy a hablar en portuñol. Mi español no es tan bueno, entonces yo soy de Brasil, entonces es portuñol. Espero que me perdonen. Yo lo que tengo son algunas ideas preliminares sobre ese tema y más bien diagnósticos más que prescriptivos. Entonces, no sé si voy realmente a contribuir mucho a la cuestión de estrategias de largo plazo, pero espero que tenga algo a contribuir en términos de los diagnósticos de lo que esté pasando. En primer lugar, quisiera comentar un poco el contexto en términos de desigualdad y pobreza en que estábamos en Latinoamérica y en Bolivia antes de la llegada de COVID, ¿no? Y acá lo que ustedes todos conocen es que las décadas pasadas, principalmente el periodo entre 2002 y 2012, fue un periodo de caída de desigualdad en el continente. Acá son tendencias de desigualdad para América Latina y el Caribe, para la región de los Andes, donde está Bolivia, para el Cono Sur. Hay debates cuando uno incluye el 1% más rico de otras bases de datos, como las bases de datos administrativas de impuestos. Estos números pueden ser un poco menos pronunciados, la caída es un poco más baja, pero sí ha habido una caída y esta caída también hay en pobreza. Acá tenemos pobreza en Latinoamérica y el Caribe, el crecimiento de la clase media y un grupo que llamamos vulnerables que están entre la clase media y los más pobres. Acá tenemos los rangos de ingreso per cápita para cada uno de ellos. No tenemos tiempo para detenernos en detalles, pero vean que hay una caída fuerte en Latinoamérica de pobreza de los 44 puntos a los 24 puntos en términos de esta línea, que es la línea promedio de pobreza para los países de renta mediana alta. Más flaco a partir de 2012, pero bastante fuerte la caída hacia el 2012 y no se reverte hacia el 2017-2018. Y Bolivia, la verdad es que tuvo este cuadro todavía más fuerte. Acá tenemos una gráfica con los coeficientes de Gini para Sudamérica, varios países. Aquí la línea más fuerte en naranja es Bolivia. Se ve una caída bastante marcada del Gini, basado en encuestas de hogares, o sea, no voy a decir que eso representa lo que estaba pasando en el tope de la distribución, pero las medidas que tenemos para las encuestas de hogares, una caída bastante fuerte de desigualdad, una caída
bastante fuerte de pobreza, de los 62% a los 25%. Entonces, eso es el background, ese es el contexto hacia el 2017, 2018, después puede haber cambiado un poco, pero ya de ahí, entonces llega el crisis del coronavirus y de la COVID. Y ahora en esta segunda partecita de mi pequeña ponencia quiero contarles un poco de ese paper que hicimos con Benoit de Cerf, Daniel Mahler y Olivier Sterk, que se llama Lives and Livelihoods, estimativas de los efectos globales de pobreza y mortalidad de la pandemia. Entonces, la idea de ese paper es estimar los costos de bienestar que vengan de dos fuentes, la mortalidad y la pobreza de corto plazo. Hay otros canales, pobreza de largo plazo, que no vamos a mirar, enfermedad sin muerte, no vamos a mirar. Entonces, costos que vienen de mortalidad y de pobreza. El reto empírico es, claro, que los costos económicos en general se miden en pesos o en dólares. Los de mortalidad en general se miden en números de vidas. Y para hacerlos comparables, economistas en general tienden a poner un precio en la vida humana como a través del value of a statistical life, ¿no? Una técnica que hay. Muchas veces en el debate público eso no queda muy bien. Acá tenemos una citación del gobernador de Nueva York. ¿Cuánto vale una vida humana? Para mí, una vida humana no tiene precio, punto, final. Entonces nosotros intentamos utilizar una otra métrica que es la métrica de años de vida. Y tenemos en el paper, no tenemos tiempo para presentarlo eso ahora, pero tenemos un modelito muy simple de bienestar a lo largo del ciclo de vida que genera que el cambio en bienestar que viene de la pandemia es proporcional a la suma ponderada de dos cantidades. La cantidad de años de vida perdidos, eso es el costo de mortalidad, pero mensurado en términos de años de vida que se perdieron. Y eso son los años adicionales que la gente va a pasar en pobreza por cuenta de la pandemia y de las políticas que reaccionaron a la pandemia. No solo la pandemia, no solo las políticas, las dos cosas juntas, la crisis, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es estimar estas dos cantidades. ¿Cómo lo hacemos? Los años de vida perdidos, tenemos datos para la mortalidad por edad, por COVID, y entonces sabemos cuándo muere cada uno, y a cada persona que muere en esta edad le damos entonces la expectativa de vida residual en su país, de esta base de datos, y ese es entonces el número de años perdido por aquella persona. Lo sumamos sobre todas las muertes y tenemos entonces los años de vida perdidos, ¿no? Para estimar los años de pobreza tenemos la distribución de ingresos de los países. Tenemos el choque al PIB, que acá está más o menos para los 150 países. Eso lo hacíamos para 150 países que tenemos los datos. Acá se ven las caídas en el pronóstico, en el forecast de crecimiento de entre enero y junio de 2020. O sea, entre lo que predecía el Banco Mundial o en algunos casos el Fondo Monetario en enero para 2020 y lo que predecían en junio. Esa distinción, esa diferencia es el gap que lo atribuimos a la crisis de COVID. Ponemos un pass-through de 85%, que después podemos debatir. Suponemos una recesión neutra en distribución, o sea, sin cambio de desigualdad. Y luego tenemos otras estimativas. Y suponemos que la pobreza, cuando cae alguien en la pobreza por cuenta de esta retracción económica, que dura un año. Entonces les voy a presentar algunos resultados rápidos. Eso lo hacemos para 150 países. Y acá lo que presentamos, yo debería decir, fundamental para estimar el costo de bienestar sería este parámetro alfa, que es el peso, ¿no? Uno no escapa totalmente, es claro, de tener un exchange rate entre años de vida y años de pobreza. Entonces piensen ese alfa como cuántos años adicionales estaría usted dispuesto a pasar en la pobreza para ganar un año más de vida al final de su vida.
Entonces, al invés de morir a los 82 años o a morir a los 83 años, ¿cuántos años adicionales de pobreza estaría usted dispuesto a pasar? Este es ese alfa. Nosotros permanecemos agnósticos con relación a ese alfa. Lo que hacemos es mostrar para cada uno de los países la cantidad de años en pobreza sobre la cantidad de años de vida perdidas. Para los 150 países, estos son los de renta baja, los de renta media baja, los de renta media alta y los de renta alta. Y lo que se ve, eso está en una escala logarítmica. Entonces lo que se ve es que para los países más pobres, esos números son muy altos. Para cada año de vida perdida, tenemos entre 100 o 1000 o hacia 10.000 años adicionales de pobreza con base en los datos que teníamos en junio. Claro que después de junio las cosas han peorado en términos de años de vida perdidas, pero en junio eso es lo que teníamos. Solo para los países más ricos es que estamos en un rango donde uno podría decir, bueno, mi alfa me sugiere que yo pagaría más 20 años de pobreza para tener un año más en mi vida. No sé cuánto es alfa, pero difícilmente sería 1000, ¿no? Entonces el punto es que la pobreza es una consecuencia muy importante de la crisis. Pero eso no implica que no hacer nada, o sea, que el herd immunity escenario fuera mejor. Eso no es un juicio sobre políticas que fueron o no fueron adoptadas. Para decir algo acerca de las políticas, repetimos el ejercicio, pero al invés de las tasas de infección que observábamos hacia junio de 2020, acá quiero cambiar, bueno, sí, este es, perdón. Calculamos qué pasaría con una tasa de infección correspondiente a la inmunidad de manada, lo decimos en portugués, no sé cómo se dice en español, herd immunity, ¿no? Y eso, tomamos una estimativa de Banerjee et al. En un paper en que ellos suponían que para tener inmunidad de manada, uno debería estar cerca de los 80% de infección. Y este número aquí es cuánto peor sería la pérdida de bienestar en ese escenario. O sea, como el alfa siempre tiene que estar arriba de 1, eso se lee, eso se interpreta de manera que el escenario de manada, el escenario de no hacer nada, tendría costos de bienestar más altos todavía que los costos de lo que fue hecho. Y acá puede ver un poco los números de por qué eso pasa. Esa es la pérdida, en años de vida en el escenario actual, 4.3 millones. Las pérdidas en términos de años de pobreza en diferentes escenarios son mucho más altas, pero cuando comparados a la pérdida de vidas en el escenario de no intervención, que son 406 millones, 560 millones, ahí entonces los costos en términos de vidas serían bastante más altos que los costos de pobreza. Yo tenía después algunas consideraciones, pero ya no tengo más tiempo para decirles algo sobre la desigualdad y cómo eso pasaría para arriba. Yo voy a comentar muy rápidamente que es un shock, el COVID-19 es un shock realmente sin precedentes en nuestra historia económica, un costo muy sustancial en términos de vidas y en términos económicos, en términos de pobreza. De manera que tenemos realmente una reversión de aquel backdrop inicial que yo mencioné, de ganancias que tuvimos en las décadas pasadas. La epidemia ella misma es desigual, tenemos problemas de las condiciones de vida de la gente, tenemos problemas en el mercado laboral, en términos de formales e informales, en términos de la habilidad de trabajar remotamente o no, y vamos a tener efectos de largo plazo que no están en este paper, a ver, de la crisis de nutrición y de escolaridad que estamos viviendo los niños con el cierre de las escuelas actualmente. El único silver lining es que tuvimos una respuesta en términos de políticas sociales en Latinoamérica, en algunos casos bastante activa.
No tengo tiempo para detenerme en eso. Acá están algunos ejemplos de algunos países que tuvieron varias respuestas y eso de alguna manera fue un silver lining. Pero es un shock muy, muy serio, una reversión muy fuerte en la pobreza y un potencial muy alto de aumentar la desigualdad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a recopilar las preguntas hacia el final de las presentaciones. Cedo la palabra a Lique para que presente a la doctora Arriaza. Bueno, nuestra próxima presentadora es Adriana Arriaza, directora de Estudios Macroeconómicos de la CAF, y va a presentar sus recomendaciones en base a los estudios que han hecho en la CAF. Está sin... Sí, estaba en mute. Estoy teniendo algunos problemas para cargar la presentación. A ver, es que me desapareció la pantalla del Zoom por acá. No sé cómo haríamos. A ver. Jesus, okay. Sí, no me está apareciendo en la pantalla. Ok, ahora sí. Share screen. Listo. Bueno, disculpen la demora. ¿Eso ya se ve? Sí, bueno, sí. Esto va a ser descontado de los minutos que tengo para la presentación. Entonces, bueno, voy a comenzar agradeciendo la invitación a participar en esta interesante conferencia. Y les voy a hablar un poco sobre, digamos, el impacto que esta crisis del COVID está teniendo en la región, en particular en Bolivia, y cómo esto va a ser los retos que teníamos de largo plazo quizás más evidentes. Lo primero que tenemos es que esto va a representar una caída sin precedentes para la región. Estamos estimando en este momento una contracción económica promedio en la región del 9% y en el caso de Bolivia alrededor de un 7%, y todo esto con mucha incertidumbre y perspectivas a que la situación empeore en la medida en que no se logre controlar la pandemia y se extiendan las medidas de distanciamiento social y restricción de apertura de la economía. Esto va a implicar sin duda, como ya se mencionó en la presentación anterior, un retroceso en los indicadores sociales. En el caso de Bolivia, aparte del desempleo, vamos a tener una precarización del empleo igual en toda la región, pero ya Bolivia es uno de los países, el país que tiene el mayor porcentaje de empleo informal en la región, y estos empleos más precarios, sin acceso a las redes de seguridad social, pues va a implicar también una alza en la pobreza en el caso de Bolivia. Y finalmente, vamos a terminar con una situación fiscal más comprometida. Ya en el caso de Bolivia teníamos una economía con niveles de endeudamiento moderados, pero con un déficit fiscal primario ya bastante importante, y para este año lo que esperamos es una ampliación, digamos, en todos los países, pero en el caso de Bolivia, pues uno de los déficits fiscales más amplios en la región. Y esto lo que va a significar es un crecimiento de los niveles de endeudamiento. Entonces, ante esta situación de contracción económica sin precedentes, quiebres de empresas, desempleo, mayor informalidad, mayor pobreza y un deterioro de la situación fiscal, pues, ¿qué cosas son las que hay que hacer o qué retos tenemos hacia adelante? Y en el caso de Bolivia me voy a concentrar en tres retos que, digamos, si bien son importantes para la mayoría de los países de la región, en el caso de Bolivia, pues algunos de ellos son bastante apremiantes. En primer lugar, garantizar la estabilidad macroeconómica a mediano plazo, apuntalar el crecimiento de la productividad y profundizar los avances sociales que esta situación ha puesto en peligro. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la estabilidad macroeconómica? La estabilidad macroeconómica no es una condición necesaria para un crecimiento sostenido es una condición necesaria para un crecimiento sostenido y equitativo a largo plazo, pero sabemos que no es una
condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. Y acá lo que vamos a tener, según este ejercicio que tenemos de simulaciones estocásticas, es que antes de, digamos, la emergencia sanitaria que tenemos ahora, esperábamos un crecimiento de la deuda, posiblemente por un ajuste cambiario el año que viene, y esto porque Bolivia venía acumulando desbalances tanto, digamos, del lado fiscal como del lado externo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar luego de esta crisis es un país con niveles de endeudamiento que tenderían a estabilizarse alrededor del 70%, pero con riesgos de que si el crecimiento potencial disminuye, esto podría ser incluso mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recuperar el espacio fiscal. Recuperar el espacio fiscal es imprescindible porque es lo que nos da holgura para actuar fiscalmente en este tipo de emergencias. No es casualidad que en el caso de América Latina los paquetes fiscales hayan sido bastante importantes en las economías que tenían mayor espacio fiscal, y en las economías donde hay menos espacio fiscal, pues no han sido de esa magnitud, y eso a mediano plazo va a incidir en la recuperación de los países. Entonces hay que recuperar el espacio fiscal, pero eso tiene que hacer de forma gradual para evitar un retroceso importante del crecimiento a mediano plazo. Y para esto es importante, digamos, repensar la institucionalidad fiscal de los países. En algunos países eso quiere decir mejorar las reglas fiscales, por ejemplo, las reglas presupuestarias, los fondos de estabilización, etc. Y en el caso concreto de Bolivia, yo creo que hay que pensar tanto en las posibilidades que hay de mejorar el lado de los ingresos como de hacer más eficiente el gasto. Del lado de los ingresos, sabemos que el sector hidrocarburo enfrenta retos estructurales del lado de la oferta, pero que también enfrenta retos porque va a tener precios más bajos en los próximos años, y esto va a significar menores ingresos por ese lado. Pero también hay fuentes de ingresos donde hay espacios de mejora. En Bolivia, digamos, tenemos un tema de informalidad importante, y en ese sentido, si se gana espacio en temas de formalización o de la creación de un impuesto sobre la renta que sea más progresivo, allí se podrían tener espacios de mejora y no necesariamente elevando la presión fiscal de las empresas, que de hecho es alta para el grado de desarrollo, digamos, de Bolivia, para el nivel de ingreso per cápita, incluso comparativamente con otros países de América Latina. Y por último, del lado del gasto hay espacio para mejorar la eficiencia del gasto corriente a través de una mejor focalización de las transferencias sociales, y también hay espacio de mejorar la eficiencia de la inversión. Bolivia ha hecho un esfuerzo importante en transformar ese boom de commodities de décadas anteriores en inversión pública, y también en mayor capacidad de consumo a través de aumentos de los salarios. Pero, digamos, este modelo se ha ido agotando en la medida en que esos ingresos han venido cayendo, y en ese sentido es importante, por ejemplo, dar quizás un mayor espacio al sector privado para apuntalar la inversión, y en ese sentido crear mayor holgura en las cuentas fiscales. Otro problema fundamental en el caso de Bolivia es la productividad. Acá, digamos, vemos que el modelo de crecimiento que Bolivia tenía en los últimos años ha ido agotándose en la medida en que el crecimiento se ha ido desacelerando, pero no solo eso, sino que se han acumulado desbalances macroeconómicos importantes, tanto del lado fiscal como del lado externo. Y esta desaceleración del crecimiento también tiene que ver con una restricción de tipo estructural que tenemos en Bolivia, que es que en Bolivia la productividad es bastante baja. Acá en este panel de la derecha tenemos la brecha de ingreso per cápita entre Bolivia y Estados Unidos, y vemos que un 90% de esa brecha es explicada por la brecha de productividad laboral. Y esto, por supuesto, es algo que limita el crecimiento potencial de la economía, y esto precisamente es algo estructural que esta crisis hace más apremiante modificar. Y esto tiene que ver con algo que mencionamos anteriormente, que es que Bolivia
en todos sus sectores productivos tiene altos niveles de informalidad. Y acá lo que tenemos es que la productividad laboral se asocia con, digamos, la informalidad de manera negativa, los sectores donde hay una mayor presencia de informalidad, sectores como la agricultura, el comercio incluso las industrias manufactureras, y acá vemos que es una mezcla tanto de sectores transables como no transables. En la medida en que haya más informalidad en esos sectores, esa productividad va a ser más baja. Y en ese sentido, si queremos apuntalar la productividad, pues algo que tenemos que hacer es precisamente transformar o reducir este tema de la informalidad. ¿Y cómo logramos eso? Hay, digamos, dos maneras. Una de ellas es mejorando las condiciones del entorno productivo, de manera que esos recursos que van a quedar ociosos luego de esta crisis se reasignen de una manera más eficiente. ¿Y cómo se logra eso? Mejorando las condiciones de competencia. Esto implica pensar en un marco regulatorio que incentive una mayor participación privada. En este sentido, cambiar un poco el foco del modelo e invitar una mayor participación del sector privado en la economía e impulsar una mayor apertura comercial para la región. Y del lado del empleo, procurar quizás hacer más atractivo para las empresas contratar, formalizarse y contratar trabajadores formales. Las empresas formales al final del día son empresas que suelen tener una mayor productividad, y esto es algo que habría que lograr. Y también mejorar las condiciones, digamos, del capital humano de los trabajadores. Entonces, en este sentido, mejorar las dos puntas del mercado, tanto la oferta laboral, en el sentido de mejorar las habilidades de los trabajadores, como una mejor demanda de trabajadores de empresas formales de mayor productividad que puedan ofrecer empleos de mayor calidad. También continuar con el desarrollo de la infraestructura física, logística, energética y social. Esto es algo en lo que Bolivia en los últimos años ha hecho un esfuerzo importante, pero siguen habiendo brechas. Y algo que la crisis también ha dejado, esta crisis ha dejado al descubierto, es la necesidad de ampliar la cobertura de las redes de Internet. Y finalmente, pues el tema del financiamiento es algo que también afecta al entorno productivo, y el sector financiero todavía, digamos, se encuentran barreras para el acceso al crédito a las empresas medianas y pequeñas. De modo que hay que, digamos, repensar un poco el crecimiento en términos de mejorar la productividad, tener un crecimiento sostenido basado en mejoras de productividad, donde el sector privado pues quizás tenga una mayor participación. Y esto es lo que nos va a ayudar a profundizar los avances sociales. Queremos, digamos, que los avances sociales que Bolivia ha logrado hasta ahora se mantengan en el tiempo y se profundicen, y para ello es importante entonces impulsar un crecimiento basado en ganancias de productividad y acceso a empleos formales. Es importante también mejorar el capital humano, como se mencionó anteriormente, que requiere un desarrollo integral que aplique a mejoras en los sistemas educativos y mejoras también en el acceso a salud pública. Hay también que pensar en mejorar las redes de apoyo social de forma eficiente para que llegue a las personas vulnerables, y por eso, digamos, esto es algo que, y con esto voy a concluir, en el caso de América Latina en esta crisis se ha hecho muy evidente la ausencia de redes de apoyo social eficientes y que alcancen a buena parte de la población. Como vemos acá, en el caso de Bolivia, apenas un 43% de los trabajadores tiene acceso al seguro de salud, y los seguros de desempleo en la región son bastante deficientes. Por eso, digamos, en estas circunstancias se ha apelado a expandir las transferencias sociales de programas conocidos, pero quizás esto no es, digamos, en el largo plazo la manera más eficiente de abordar el problema, en la medida que esto puede generar desincentivos
a, digamos, la creación o la expansión de empleos formales, cuando quizás, o sea, lo que se necesita son seguros de desempleo de calidad que puedan desactivarse cuando la economía crece y no generar peso en las cuentas fiscales a mediano plazo, que es un problema que se tiene que abordar. De modo que, para cerrar, en Bolivia necesitamos recuperar el espacio fiscal de una manera gradual. Necesitamos mejorar la productividad, y para ello hay que generar los incentivos tanto del lado de las empresas para que se formalicen, como del lado de los trabajadores a través de mejoras en el entorno productivo, y finalmente consolidar estos avances sociales que se han hecho en los últimos años. Gracias. Gracias a usted, doctora. Cedo de nuevo la palabra a la doctora Lieke Andersen para presentar al doctor Vicenzo Berardi. Gracias. Bueno, pasamos rápidamente a Vincenzo, que es profesor de econometría de la Universidad Libre de Bruselas y de la Universidad de Namur, y que ha hecho investigaciones en el tema. Te escuchamos 12 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. Ojalá funcione. Ok. Entonces, lo que voy a ver aquí es algo de modelización matemática, ver un poco cómo se puede utilizar la modelización matemática, más o menos epidemiológica, para ver cómo se puede salir de los lockdown de manera eficiente. O sea, lo que pasa es que el lockdown sabemos todos que es, bueno, probablemente no se tenía que hacer para salvar vidas humanas, pero del lado económico es una catástrofe total. Entonces tenemos que ver cómo se podría salir de este lockdown, pero al mismo tiempo evitar que sea una tragedia humana. Esa es un poco la idea de la presentación. Esto está basado sobre un paper hecho con Jean-Philippe Plateau de la Universidad de Namur. Entonces voy a empezar con algo que no quiere funcionar mi pantalla, ¿ok? Que probablemente muchos conocen, que son los modelos epidemiológicos del tipo SAIR. ¿Cómo funcionan estos modelos? Bueno, en realidad la población puede ser dividida como en 4 grupos: los individuos susceptibles, expuestos, infectados y retirados. La idea es que los susceptibles son todos los individuos que pueden ser contaminados por el virus. En el caso del COVID, creo que son todos los seres humanos, porque es un virus nuevo. Los expuestos son estos individuos que han sido en contacto con el virus, pero todavía no son infectados, o están en el periodo de latencia. Después hay los infectados, que no son nada más que los expuestos que sí han desarrollado la enfermedad. Y después hay los retirados, que son simplemente los para quien se ha terminado, o felizmente recuperando, o lastimosamente falleciendo. Entonces, ¿cómo funcionan estos grupos? Entonces empezamos con los susceptibles, 100% de la gente está en los susceptibles, y después hay una variación del tamaño de este grupo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los susceptibles encuentran los infectados, y una tasa de estos va a ser contaminados y entrar en el grupo de los expuestos, que va a aumentar de este tamaño. Pero al mismo tiempo lo que pasa es que algunos de estos expuestos terminan su periodo de latencia y se va a mover en el grupo de los infectados. Y lo mismo, algunos de estos infectados van a recuperar o a fallecer y van a entrar en el grupo de los retirados. Entonces, la dinámica de este modelo es sencillo. Aquí gráficamente lo vemos aquí a la derecha. Empezamos con 100% de la población. Después, algunos empiezan a ser infectados. Entonces, el grupo de los expuestos y los infectados va a aumentar. De los susceptibles va a disminuir. Y cuando los infectados se van a sanar, los retirados van a aumentar. Y tenemos la dinámica de este modelo. Ahora, cuando miramos el COVID, hay algo de bien específico en el COVID, que es la relación con la edad. Lo que vemos en esta tabla que viene de Ferguson, lo que nos muestra es que cuando la edad aumenta, lo que vemos es que la gravedad de la enfermedad va a aumentar, que sea por la hospitalización, que sea por la terapia intensiva o que sea para los fallecidos. Si ahora miramos un poquito los datos, aquí tomo Bélgica
porque es un país que mejor conozco, lo que vemos es que aquí también vemos que, por ejemplo, estos fallecidos, vemos que la gran mayoría de los fallecidos, perdón, está entre las personas un poco más mayores. ¿Ok? Lo que es también interesante es si miramos aquí en los casos positivos, vemos que los muy jóvenes no son muy afectados. Ahora puede ser que sean menos contaminados o puede ser que por el hecho que tienen síntomas bajos no sean testeados y entonces no sabemos si son contaminados. Pero lo que es interesante es que vemos que en esta específica enfermedad la edad tiene una importancia colosal. ¿Ok? Y si uno dice edad, la primera cosa que pensamos como economistas es ir a ver un poco la pirámide de edades. Y cuando comparamos dos países de tamaño comparables, cuando hablo de tamaño naturalmente hablo de población, no de la superficie, Bélgica y Bolivia más o menos tienen 11 millones de habitantes, pero vemos que la estructura es bien diferente. Y entonces no pensamos que una receta que puede funcionar bien para Bélgica puede ser aplicada tal cual para Bolivia. Simplemente porque vemos, por ejemplo, que en Bolivia hay muchísimos jóvenes, mientras vemos que la situación es un poco más complicada en Bélgica, donde hay mucho más mayores. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Y entonces, ¿qué significa? Significa que cuando vamos a empezar estas modelizaciones para poder abrir la economía, tenemos que tomar en cuenta de esta idea que hay categorías de edades. Entonces, este modelito que hemos visto antes, ahora voy a borrar algunas cositas para que reconozcamos el mismo modelo. Lo encontramos aquí. Entonces, retomamos el SAIL Model. Tenemos el grupo de los susceptibles, pero ahora tenemos un pequeño índice aquí abajo. Y en realidad vamos a trabajar por edad. ¿Okay? Entonces, entre los de 0 a 5 años hay los susceptibles, los expuestos, los infectados y los retirados. Entre los de 5 a 10 años tenemos los etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que pasa ahora es, vemos que este modelo puede ser ampliado para tomar en cuenta también los grupos de edades. ¿Ok? Otra especificidad del COVID es que hay algunos individuos que van a ser asintomáticos por todo el periodo. Entonces, no vamos a tener un único grupo de infectados, pero vamos a tener los infectados que sí van a tener síntomas y los infectados que van a ser asintomáticos en todo su periodo. Naturalmente, estos son un poco más peligrosos. ¿Por qué? Porque estos, después de algunos días, se van a retirar, van a estar en cuarentena, están enfermos, se van a quedar en la casa o en el hospital. Estos van a seguir entre la población por todo el periodo de su enfermedad. Entonces, lo que miramos aquí en este modelo que vemos que es un SER, es un poco aumentado, porque decimos, ok, ¿de cuánto va a disminuir el grupo de los susceptibles? Bueno, los susceptibles de esta categoría van a encontrar los infectados de todas las categorías. ¿Ok? Y por eso tenemos la sumatoria sobre J, donde J es todas las categorías de edad. Y tenemos también esta matriz C y J. ¿Qué es esta matriz C y J? Es la matriz de contactos. No todos individuos van a encontrar únicamente gente de la misma edad. Van a encontrar gente de todas las edades, pero no con la misma intensidad. ¿Okay? Los jóvenes tal vez van a encontrar más jóvenes, pero van a también encontrar gente de otras edades. Entonces, esta matriz naturalmente es crucial, porque es la que va a decidir cómo va a avanzar la epidemia. Entonces, hemos reencontrado este modelo SER. Tenemos S por I, y algunos de estos van a entrar en el grupo de los E. Pero naturalmente, como decía antes, hay los sintomáticos y los asintomáticos. Este pequeña alfa es para decir, parece que uno es un poco menos afectado por los asintomáticos que por los sintomáticos. ¿Ok? Entonces vemos que este modelito, aunque está aumentado con esta matriz C, es simplemente para tomar en cuenta el hecho que hay diferentes clases de edad, que en estos tipos de enfermedades es muy importante porque el COVID está muy relacionado con las edades. Bueno, en este modelito hay también este tau, que es interesante, que es el testing. ¿Ok? ¿Qué es el testing? El testing es simplemente que vamos a testear a la gente y cuando identificamos que alguien esté enfermo, lo vamos a retirar. Entonces, lo vamos a poner en cuarentena y entonces ya no va a ser contaminante para los otros. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer en este modelito es también ver cómo jugar con el testing para intentar de ver una salida interesante del lockdown. ¿Ok? Esta es un poco la idea. Entonces, es realmente un modelo SER, pero tenemos las categorías de edades
y tenemos estas matrices de interacciones entre edades. Ahora, esto, por ejemplo, es uno de los países, estas matrices de interacciones existen en la literatura, están disponibles, y entonces uno puede saber, en este país que llamamos B, lo que podemos saber es cuántos contactos una persona de 30, 34 años tiene, por ejemplo, con una persona de 20, 24. Este va a ser el número de contactos diarios, contactos intensos, no simplemente verlo pasar. Entonces podemos ver que esta matriz puede ser calculada en varios lugares como la casa, la escuela, el trabajo, o otros lugares como compras o transportes o cosas así. La matriz C que hablábamos antes no es nada más que la suma de estas matrices individuales. Esta es un poco la idea. Y ahora sí quiero ver cómo funcionaría una medida. Decimos, bueno, vamos a abrir un poco la economía, pero no abrimos las escuelas. Probablemente esta matriz va a desaparecer o de todas maneras va a cambiar. O podemos decir, imaginamos que vamos a hacer algo a nivel del trabajo únicamente para las personas de más de 50 años. Podemos intervenir en estas matrices. ¿Ok? Esta es un poco la idea. Y aquí he tomado 3 países que he llamado A, B y C y les muestro cómo las matrices pueden ser diferentes. Ven que la matriz C es la más densa, hay más contactos entre personas. La B un poco menos y la A mucho menos. ¿Ok? ¿Cómo esto se va a trasladar en una salida del lockdown? Bueno, lo que hacemos es que hemos corrido el modelito para el país B hasta el lockdown y después cambiamos esta matriz para ver lo que pasaría con la epidemia una vez que se reabre la economía. Entonces aquí, lo que ven con la línea roja es con la matriz B. Si ahora, en lugar de tener la matriz de contacto B, tendríamos la matriz de contacto A, vemos que la salida del lockdown podría ser mucho más fácil. Si en lugar de tener la matriz A tendríamos la matriz C, vemos que en realidad la epidemia sería más corta, porque con A sería hasta abril 2021, con C sería más corta, pero sería mucho más intensa. ¿Ok? Entonces vemos que estas matrices tienen una importancia muy, muy grande. Esta, por ejemplo, es, si no me he equivocado bajando la matriz, es la matriz de Bolivia. Lo que vemos, hay aquí el link para los que quieren ver cómo funcionan estas matrices, vemos que es una matriz muy densa, que sea en la diagonal principal, contactos entre personas de la misma edad, pero también miramos aquí que hay una matriz que es muy densa. Significa que la epidemia no va a ser fácil de controlar, ¿ok? Porque hay muchos contactos. Si fuera una matriz con pocos contactos, bueno, suena obvio, ¿no? Tendría menos contactos, la epidemia no se propagaría tanto. Ahora, ¿cómo han evolucionado estas matrices? ¿Son fijas? Bueno, en realidad pensamos que son fijas, pero si miramos un poco, por ejemplo, los Google Mobility Report, que más o menos todos conocen, creo, vemos en realidad que este es el porcentaje. Podemos ver como el porcentaje de los contactos que han seguido en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener esta matriz, tendríamos esta matriz dividida por 2, por ejemplo, por workplaces, etc. Entonces, estas matrices pueden ser modelizadas dinámicamente en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta modelización es modelización que se puede hacer, pero ahora como economista, con el hecho que estamos hablando de un panel de discusión, tengo la pregunta más grande. ¿Podemos creer que estas matrices son fijas siendo economistas? Yo no creo. En realidad lo que pasa es que tenemos que entender antes que todo cómo la gente va a reaccionar. Cómo va a reaccionar y cómo va a cambiar su comportamiento. La matriz que teníamos antes del lockdown, yo creo que va a cambiar después. Tenemos aquí en Europa varios países donde vemos que en realidad la manera con la cual la gente reacciona a las estrategias de salida del lockdown es muy diferente. En algunos países la gente acepta, en otros países simplemente no cambia su comportamiento. ¿Okay? Entonces, no es realmente una presentación donde quiero dar muchas respuestas, pero es más una presentación donde quiero hacer una pregunta. Es cómo vamos a hacer, por ejemplo, en un país como Bolivia, para que las estrategias de salida del lockdown van a funcionar y que la gente se apropie, no sé si se dice apropie, se adueñe el hecho que es importante hacer algunas cosas para poder salir juntos de esta epidemia. Entonces, abrir la economía, sí podemos abrir la economía. Lo que vamos a hacer, en realidad, abriendo la economía, es cambiar las interacciones.
Y decidir cómo vamos a abrir la economía va a afectar esta matriz C. Pero lo que yo creo que es muy importante es ver cómo la gente cambiaría su comportamiento al ver esas estrategias que han sido hechas. Creo que aquí puedo terminar. Esos eran mis 10 minutitos, creo. Gracias, doctor. Muy agradecido por su presentación. Inmediatamente vamos a pasar. Quiero presentar al doctor Rómulo Chumacero, catedrático de la Universidad de Chile, con mucho orgullo porque además ha sido mi profesor. El paper que él va a presentar ahora es Dealing with the Coronavirus, Some Back of the Envelope Calculations. Es un paper donde trata de mostrar cuáles son las welfare consequences del coronavirus. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. En realidad, parece que nos entendimos mal con Lucky porque no voy a presentar exactamente el paper ese, ya lo presenté en varios otros lugares, está disponible en mi página web y por lo tanto pueden revisarlo. Lo que voy a hacer más bien es, justamente por el tiempo que tengo, voy a hacer unas reflexiones algo más generales respecto al coronavirus. Entonces, déjenme partir rápidamente con la misma motivación con la que partieron probablemente todos, entender la escala, la importancia y la magnitud de la enfermedad, ¿no es cierto? Al día de hoy tenemos que aproximadamente más de 16 millones de personas están infectadas, en Bolivia casi son 72,000, muertes 650,000 y en Bolivia más de 2.600 ya. Los recuperados, 9 millones de personas en el mundo y en Bolivia algo más de 21,000 personas. Obviamente, tenemos varias cosas que nos gustaría poder responder acá. La pregunta que Lucky nos pidió responder es una pregunta bastante ambiciosa y compleja, es cómo optimizar las estrategias COVID-19 a largo plazo. Y además colocaba un pequeño pie de página que decía con énfasis en Bolivia, y para hacer la cosa aún más fácil todavía nos decía que tenía que ser en 10 minutos. Y por lo tanto, obviamente, decidí que la posibilidad de cualquier ecuación o de cualquier estimación iba a ser descartada inmediatamente. Y por eso es que no voy a presentar un paper donde sí estoy trabajando un paper específico para Bolivia y un paper algo más general en el que voy a discutir algunas de las cosas a las que estoy llegando y también la discusión que decía Andrés respecto a los primeros cálculos que realicé respecto a las distintas dimensiones que tiene el COVID. Entonces, déjenme simplemente tratar de más bien juntar un poco de las cosas que he escuchado de las anteriores exposiciones y tratar de con ellas discutir algo respecto a aspectos positivos, aspectos que sabemos o que probablemente sabemos algo mejor ya, y aspectos normativos respecto a las cosas que podemos hacer o podemos dejar de hacer para tratar de hacer un poco menos dramática la situación que estamos enfrentando. Y obviamente, como sabemos, hay por lo menos 4 aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos es el aspecto epidemiológico, el segundo es el aspecto sanitario, el tercero la interacción de estos con el aspecto económico, y finalmente hay algo que no podemos dejar de tomar en cuenta, fundamentalmente en Bolivia además, que es el aspecto político, que es la manera en que vamos a poder tratar de juntar estas cosas y tratar de tener viabilidad para llevar estas cosas relativamente bien. Yo veía muchas de las presentaciones, la última de Vicenzo, por ejemplo, en la que hablaba respecto a esta matriz C y las imputaciones que se pueden hacer para tratar de ver los contagios y más cosas, y yo creo que obviamente hay muchas cosas que se deberían poder hacer, pero yo creo que la parte más importante y el problema más importante que tenemos para poder hacer eso exitosamente en Bolivia es justamente que no tenemos la información para poder hacerlo. Citando al gran Sherlock Holmes, datos, 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 no puedo hacer ladrillos sin arcilla. No, es difícil poder responder preguntas que sabemos que son cruciales sin tener los datos para poder hacerlo. Y probablemente ese sea el problema más importante que tenemos. Estamos lidiando con algunas extrapolaciones que estamos haciendo respecto a cosas que ocurrieron en Europa, cosas que ocurrieron en Estados Unidos, cosas que están ocurriendo en otros lugares de América Latina, y estamos
con la esperanza ciega de que esas cosas sean extrapolables a Bolivia. Obviamente entendemos que hay ciertas características demográficas que son distintas, pero además de eso probablemente hay muchas otras cosas que sería muy importante tenerlas bien dimensionadas para Bolivia y lamentablemente no las tenemos. Y por eso es que va a ser bastante más difícil poder hacer cosas muy específicas y no cosas relativamente generales con la premura de tiempo que se tiene. Entonces, déjeme partir por una discusión respecto a las cuestiones que sabemos o que probablemente sepamos de la experiencia internacional y algunas cosas que sabemos de Bolivia. La primera de ellas es que cuando veía los modelos que estamos utilizando todos, los CIR, los CEIR y todas las demás variantes de modelos, la primera cosa en la que podemos estar, entre comillas, orgullosos como economistas es que hemos encontrado a alguien que lo hace bastante peor que nosotros. Las proyecciones de estos modelos son terriblemente malas. Y como economistas, yo creo que lo estamos haciendo espectacularmente bien si es que nos empezamos a comparar con todos los modelos con los que hemos estado trabajando. Todos los modelos, absolutamente todos los papers, partiendo por el primero que escribí en marzo, siguiendo por algunos de Eichenbaum y muchos de los otros papers que se han escrito en economía utilizando estos modelos, la demostración más palpable de que lo hacen terriblemente en términos epidemiológicos es que las cosas no se están dando del modo en que se han dicho, aún en el escenario más optimista de estos modelos, los resultados han sido bastante distintos. Por lo tanto, entonces, es importante tomar en cuenta que hay una gran incertidumbre respecto a este tipo de modelos y uno debiese tomarlos con tremendo escepticismo porque lamentablemente estamos anclando la parte epidemiológica con la económica, basándonos demasiado en este tipo de modelos que han demostrado ya, yo creo, con contundencia, que son tremendamente malos en términos de las proyecciones de las cosas que se pueden tomar en cuenta con ellos. Y por tanto, las decisiones que hemos tomado en un principio probablemente de un modo desesperado, porque no había otra cosa que hacerlo, ahora hay que tener un poquito más de pausa porque sabemos que son modelos que son bastante poco informativos en muchas dimensiones. Sabemos también que tenemos muchas otras cosas en las cuales estamos bastante mal informados en el mundo y con mayor problema todavía en Bolivia. Sabemos que tenemos problemas fundamentales de subestimación en el número real de personas infectadas en el planeta Tierra y obviamente también en Bolivia. Bolivia probablemente muchísimo más porque en Bolivia tenemos una estrategia bastante tímida en términos de testeo y por lo tanto el número de infectados está probablemente bastante subestimado en Bolivia y yo creo que también bastante subestimado en otras partes del mundo. Esto tiene algo que ver respecto a la distinción que vamos a hacer un poquito más tarde respecto a lo que si realmente estamos buscando herd immunity o lo que llaman este breakpoint en el cual se cambia el R sub 0, esta tasa de reproducción se hace menor que 1. Entonces tal vez estamos buscando algo distinto y tal vez déjeme ser un poquito optimista hoy día. Tal vez es por mi carácter o tal vez es por la hora o por el día, pero déjeme tratar de ser un poquito más optimista respecto a, un poco menos pesimista tal vez sea el término correcto. Y tal vez en términos de muertes también estamos, yo diría que atribuyendo desde un punto de vista formal, atribuyendo demasiado peso a que no estamos tomando en cuenta que parte importante de la población que lamentablemente falleció con COVID tenía también enfermedades de base bastante importantes. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta estos dos factores en el minuto en que evaluemos las informaciones que tenemos con algo más de perspectiva. ¿Qué es lo que parece que conocemos, ya sea en términos internacionales o en términos más específicos de Bolivia? Y lo que conocemos, por lo menos, es algo un poquito menos malo, un poquito menos triste, un poquito menos deprimente de lo que sabíamos o de lo que creíamos saber cuando empezó el brote de COVID. Sabemos que esto es algo más contagioso, bastante más contagioso que bastantes otras enfermedades y otros SARS, pero también sabemos ya, y esto es obviamente por información de los lugares en los que ya empezó a pasar la ola, que es bastante menos letal, muchos órdenes de magnitud, bastante menos letal de lo que inicialmente se asumía. También sabemos, como decía bien Vicenzo en su presentación, que tiene efectos tremendamente heterogéneos en términos de edad y en términos de prevalencia, y esto es algo que, entre comillas, es una buena noticia para Bolivia. La edad promedio en Bolivia, como también se enfatizó en alguna presentación anterior, la edad promedio en Bolivia es de 23 años. Si tomamos un país como España, por ejemplo, la edad promedio en España es de 44 años.
y la pirámide poblacional en España es completamente distinta, en Europa es completamente distinta a la que existe en Bolivia. Por lo tanto, si es que extrapolamos, cosa que desde ya advertiría que es peligroso, extrapolamos algunas de las cosas que hemos visto en los lugares en los que estas cosas ya han ocurrido, tenemos que hay un poco de mejores noticias en términos de por lo menos cómo la estructura etaria nos enfrenta a la enfermedad. Yo creo que justamente también, como se decía hace unos momentos y probablemente también en la primera presentación se discutió algo de esto y algo más, Vincenzo, es que yo creo que si hay algo en lo que podríamos y vamos a probablemente enseñar mucho en nuestros cursos de econometría, estadística y economía, va a ser lo increíblemente rica que es la crítica de Lucas para poder ser utilizada en estos otros contextos. La crítica de Lucas nos decía que si es que se modificaban las políticas, se modificaban los incentivos de los individuos, y al modificarse los incentivos de los individuos, modificaba la respuesta óptima que ellos tenían. Yo creo que esta crítica es obviamente una de las que va a sepultar, en principio, las maneras convencionales con las que se trató este tipo de modelos, SID y SEIR en un principio, con estos parámetros constantes, tomándolos como si fuesen fijos, o trabajando con interacciones que no son muy realistas. Y obviamente, por lo tanto, entonces, creando dinámicas que claramente no se han observado en ningún país, independientemente de si es que se han aplicado con mayor o menor énfasis las cuarentenas. Y por lo tanto, entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta esto, lo peligroso que es ignorar los efectos que tienen los incentivos y los efectos que tienen las políticas sobre la manera en que los agentes se comportan. Y esto es lo que estoy intentando hacer en este paper que espero terminar, ojalá en algún momento, ojalá a mediados del próximo mes, si es que las cosas funcionan. Pero lo que trato de hacer ahí es justamente discutir cómo debiésemos modificar todas estas cosas para tomar en cuenta las interacciones que tenemos entre políticas públicas, preferencias o el comportamiento de los individuos y las decisiones económicas que se toman para discutir cómo vamos a trabajar con este tipo de problemas. Y por lo tanto, entonces, yo creo que estos son los retos más importantes que tenemos, y una cosa que tenemos que discutir ahora es que probablemente algunas de las estimaciones que se han empezado a hacer, por ejemplo, con estos modelos en los que se trata de recuperar un beta, que sería esta tasa de contacto entre los infectados y los susceptibles, que sea cambiante en el tiempo, cuáles son las implicancias que tiene el que estemos acercándonos a esta tasa de reproducción de la enfermedad cercana a 1 y por lo tanto aplanando bastante la curva, y lo que hace eso es aplanando también la agonía respecto a cuando uno decide empezar a salir y cómo uno podría empezar a salir en este tipo de escenarios. Por lo tanto, yo creo que estas son las preguntas que la parte epidemiológica tiene que poder responder y que en Bolivia tiene que poder responderse para poder intentar entregar respuestas que sean respuestas confiables y concretas. ¿Qué sabemos en términos de la economía? Yo creo que en términos de la economía, si en términos de la epidemiología, yo creo que estamos un poco mejor de lo que inicialmente se pensaba. En términos de la economía, yo creo que estamos algo peor o bastante peor de lo que inicialmente esperábamos. Yo creo que el hecho de que este efecto, el efecto que han tenido sobre todo las cuarentenas rígidas, han tenido efectos inmediatos, han tenido efectos rotundos y efectos contundentes en la actividad y economía. Tiene además el problema adicional de que este es un shock agregado, este es un shock mundial y por lo tanto es difícil de que sea diversificable. Obviamente, la única gracia en este momento es que tenemos que la ola ha ido llegando distinto, con temporalidad distinta a distintos países, y esto crea algo de diversificación que probablemente pueda ser utilizada en términos de estrategias económicas y financieras para intentar resolver o para encontrar maneras de poder financiar lo que viene. Pero además Bolivia tiene el problema fundamental de que Bolivia, como decía la presentación de Adriana, Bolivia venía con una situación inicial, una condición inicial tremendamente frágil. Y Bolivia se encuentra en una condición tremendamente frágil desde un punto de vista económico, y obviamente el coronavirus no ha ayudado a superar esta situación. Yo diría que más bien discrepo respecto al diagnóstico que tiene Adriana respecto a las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Yo creo que más bien hay dos buenas noticias respecto a la respuesta que Bolivia puede dar en términos de economía. La primera que habíamos discutido es justamente la composición etaria de Bolivia, que la prevalencia de la enfermedad o el problema que la enfermedad o la agresividad de la enfermedad va a ser algo distinta respecto a países europeos, por ejemplo, porque la pirámide en Bolivia sigue siendo una pirámide y no es una pirámide invertida. En primer lugar, porque la población es bastante más joven que la población en otros lugares, y además porque
en este caso, afortunadamente, Bolivia es el campeón mundial de informalidad. Y siendo el campeón mundial de informalidad, Bolivia tiene una flexibilidad que la legislación laboral no le ha podido entregar. La informalidad en Bolivia es una respuesta endógena a los problemas que existen por las distorsiones increíbles que hay en el mercado laboral boliviano. El mercado laboral boliviano tiene una legislación que solo un empresario en Marte va a ser capaz de poder respetar. No existe una regulación más ridícula que la legislación laboral boliviana. Y por lo tanto la informalidad hace una respuesta óptima que los bolivianos han encontrado ante esta maraña de regulaciones extremas y ridículas que Bolivia enfrenta. Y por lo tanto la informalidad se ha convertido en una manera de absorber shocks, y obviamente una mala manera de absorber shocks, que es claramente, yo concuerdo plenamente que tendríamos que encontrar mejores maneras de que la informalidad disminuya. Pero las maneras de encontrar que la informalidad disminuya no es hacer que se vuelva un lugar que sea tan... que se vuelva un lugar tan distorsionado como el que existía antes. La manera de hacer esto es justamente crear mayor flexibilidad en lugar de hacer que los informales vayan a esclavizarse, entre comillas, hacia una legislación laboral tan distorsionada como la que existe en Bolivia. Una de las cosas que me parecía muy curiosa, por ejemplo, cuando empezaron a existir estas tecnologías disruptivas como Uber, los taxis en Nueva York, en Estados Unidos y demás cosas empezaron a quejarse porque les decían que lo que necesitaban era que Uber empiece a tener las regulaciones que tenían los taxistas. Querían que Uber se esclavice a las regulaciones que eran bastante tontas que tenían los taxis, es decir, que formalicen a los informales esclavizándolos en lugar de hacer que los taxis se vuelvan más flexibles, en lugar de convertir, que sería la manera natural del flujo en el que debieran modificarse este tipo de cosas. En lugar de distorsionar más al sector que ahora ha escapado a las distorsiones, deberíamos flexibilizar más al lugar que no ha podido escapar a las distorsiones. Esa sería la manera en la que seguramente podríamos empezar a trabajar. Y yo creo que eso es relativamente fácil de hacer. Lo único que falta es obviamente lo que escasea mucho en Bolivia, que es la disposición y la valentía de poder tomar este tipo de determinaciones relativamente rápido. Pero yo creo que esto es algo que debería poder hacerse porque podemos encontrar una manera de disminuir el sector informal, pero la manera de disminuir el sector informal es flexibilizando el sector formal y disminuyendo las distorsiones del sector formal. Respecto a los problemas fiscales que tenemos, obviamente, yo creo que acá probablemente va a haber una discusión larga respecto a esto. Rómulo, tienes Sí. 1 minuto para cerrar la sesión porque nos van a votar. Ay, perfecto, muy bien. Gracias, Rick. Entonces, déjenme entonces terminar simplemente con decirles que yo creo que si en el fondo nuestra discusión debiese ser un poco más hacia flexibilidad, un poco más hacia menos distorsiones, un poco más hacia libertad en lugar de dirigirnos más hacia cosas que sabemos que no han funcionado. Los trade-offs, lo sabemos, son grandes. Yo creo que los trade-offs son algo más, un poquito menos complicados en sentido de lo que inicialmente consideramos desde el aspecto sanitario y un poquito más interesantes desde el punto de vista económico. Tenía algunas discusiones más que podía tomar a esto, pero déjeme simplemente terminar diciendo que lamentablemente en Bolivia tenemos que tratar de empezar a utilizar estos recursos que han brillado por su ausencia durante muchas décadas. No estoy hablando solamente de los últimos 14 años, sino durante muchas décadas en Bolivia. El primero de ellos es que necesitamos conseguir que en Bolivia empecemos a trabajar respecto a tener algo más de transparencia, algo más de rigurosidad, respecto a la manera en que informamos. Yo creo que en Bolivia estamos en un debe tremendo respecto a esto, el no tener, por ejemplo, la estructura etaria de la población que ha fallecido y la estructura etaria de la población que ha sido testeada y confirmada con COVID es algo que esclaviza mucho respecto a maneras informadas de poder discutir este problema. El tener una manera algo más desapasionada de poder discutir las políticas económicas, salidas económicas que debemos tener. Yo creo que estamos caminando hacia un camino que probablemente va a ser algo peor que la enfermedad. Y finalmente, el recurso más escaso que lamentablemente tenemos en Bolivia, que es el de tener la lucidez política para poder combinar estas otras dos cosas. Muchas gracias. Gracias, Rómulo, y agradezco rápidamente al resto de los panelistas. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Este es un tema coyuntural, todo el mundo está sobre él. Hay varias preguntas que se están quedando en el panel, pero definitivamente sabíamos que 10, 12 minutos no eran suficientes para que expongan todas las ideas que se tienen sobre el tema. Agradezco mucho a todos y me quedo con una reflexión de la apertura ayer de Jeffrey Sachs, ¿no? De que estamos en medio de la tormenta y que probablemente no vamos a poder
pasar esta tormenta y no vamos a poder enfrentar una reapertura o etapas posteriores hasta que no solucionemos el tema de la pandemia. Gracias a todos y bueno, siento mucho a los asistentes que no se pueda entrar a responder preguntas específicas. ¿Alguna palabra, Lique? No, gracias a todos. Vamos a tener que cerrar para que liberar el Zoom para la próxima sesión. Mil gracias por su participación y hasta luego.